Deidades de Mesoamérica. Los dioses mesoamericanos representan diferentes elementos del cosmos, de la naturaleza y de las actividades humanas. Con el desarrollo de las civilizaciones, se llegó a una concepción muy compleja del universo. Los dioses se diversificaron y estratificaron. Unos eran más importantes que otros. Así la religión reflejaba la evolución de las sociedades mismas. Los dioses generalmente representaban algo, como los grupos étnicos, ciudades, barrios, guerreros. Las deidades son generalmente personificaciones humanas. Algunas representan animales, como la serpiente emplumada, o el dios de la tierra, que es un tipo de dragón o cocodrilo. En la cultura maya, la serpiente se relaciona con el agua y la lluvia. Entonces cada pueblo tenía una representación de qué era cada cosa. En esta tabla se puede ver que tampoco las deidades tenían los mismos nombres. Por ejemplo, la deidad del sol, su nombre no era el mismo en la cultura náhuatl que en la maya, ni en la zapoteca y mucho menos en la mixteca. Así como las relaciones entre un objeto y otro eran diferentes en cada cultura, también los nombres eran diferentes. Aquí algunos ejemplos de los dioses aztecas. Huitzilopochtli era el principal dios azteca. Es la divinidad suprema de la guerra y las tempestades. Tlaloc era el dios de la lluvia y la fertilidad. Tonatiuh era el que bajo su dominio estaba el paraíso mexica. Los rituales de sangre estaban muy relacionados con los dioses. En Mesoamérica, el sacrificio humano fue una manera de muerte ritual que permitía mantener la vida y prolongarla después de la muerte, y tener la impresión de controlar el universo que se percibía como muy inestable. La extracción del corazón expresa claramente el elemento básico del sacrificio humano, la noción de deuda. Las criaturas debían pagar la vida a sus creadores y debían pagarla con su propia sangre. Pese a ser difícil de comprender por los conquistadores occidentales, la verdadera razón del sacrificio era mucho más compleja de lo que pensaban. En Mesoamérica, el juego de pelota aparece como una de las formas de juego sacrificial. No se conoce mucho acerca de él, pero se sabe que al terminar una partida de pelota, alguna víctima era ejecutada. Un aspecto interesante de este rito consta en que el sacrificador asume también el papel de la víctima. Puede decirse que el sacrificio humano mesoamericano fue una manera extraordinaria de utilizar todos los posibles sentidos de la muerte ritual, para mantener la vida y prolongarla después de la muerte. De acuerdo con esta cosmovisión, el dios Huitzilopochtli necesitaba ser alimentado todos los días, para poder seguir iluminando al pueblo por el escogido. El único alimento que se podía ofrendar a este dios era la sangre humana, razón por la cual los aztecas hicieron de la guerra su mayor preocupación, con el objetivo de obtener prisioneros para el sacrificio ritual. En el pensamiento prehispánico, la muerte no era una ruptura entre los dos extremos de vida y muerte. Las sociedades entonces integraron la muerte en su ciclo cosmogónico, como una circunstancia más del devenir. Al morir, se renace, y esta era la idea básica. Alrededor del año 1800 a.C., ya hay un culto muy elaborado a los muertos, pues en la mayoría de los casos se acompañaban de gran cantidad de objetos cerámicos. Otro factor que influye en razón a los dioses es el Mitla y el Teocalli, que según el concepto de los mexicas es el lugar donde fueras en la otra vida y dependía de la forma en la que murieses. El Mitla era para la gente común y el Teocalli para quienes muriesen heroicamente. Finalmente tenemos la imagen del mito de los 13 cielos. Básicamente son 13 cielos, 9 inframundos y un plano terrenal. Al este se encuentra el dios de la lluvia, Tlaloc, quien también se distingue por ser el dios de la fertilidad y de la vida. Al oeste era la Chalchihuitlicue, que era la diosa de los lagos y de las corrientes del agua. El norte era custodiado por Mictlantecutli,
dios de la muerte y de las sombras del inframundo. En el sur regía Xochipil, príncipe de las flores y símbolo de la voluntad. Representaba la poesía y el canto. En el centro está la figura de Tonatiuh, dios del sol. Es importante saber acerca de estas culturas, y en especial de sus creencias, ya que estas muestran cómo estaba organizada la sociedad y el avance que tenían. Lo que para nosotros es increíble, para ellos era normal. Ellos quisieron arrancar nuestras raíces, y es importante que dejemos ver que no se lo llevaron todo, y que conservamos esa conexión con nuestros antepasados, para no dejar de lado el lugar donde realmente venimos. No tenemos que imitar otras culturas, pues las nuestras son más que maravillosas.